RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, lunes 2 de mayo del 2016. Previamente, estimados televidentes, pedí las dispensas del caso por la inasistencia de la semana pasada. Ello se debió a motivos estrictamente personales y de índole laboral, así que reitero las disculpas a todos los que gentil e inteligentemente nos sintonizan de 12 a 1 de la tarde a través de este prestigioso canal por la inasistencia de la semana pasada, reitero, por motivos de orden profesional, de orden laboral, que posteriormente estaremos comentando. Dicho esto, estimados televidentes, comenzamos el día de hoy hablando de algo muy importante que se celebró ayer, el Día del Trabajador. Y a propósito del Día del Trabajador, surge una gran interrogante. ¿Realmente se cumple con los derechos laborales de aquellos que principalmente, entre otros, trabajan en las instituciones del Estado? La Dirección Regional de Trabajo, que pertenece al Gobierno Regional del Cusco, cumple con el papel de fiscalizar a los empleadores de las diferentes instituciones que forman parte del aparato estatal en nuestra ciudad y en nuestra región. ¿Cuántas personas hasta el momento tienen que seguir eternos procesos judiciales? Porque los retiraron, los despidieron o, en términos simples, los sacaron de sus centros de labor por la voluntad política de aquellos que actualmente ostentan un cargo público, por la voluntad, por ejemplo, y lo digo sin vacilación ni temor, el nombre de Edwin Licona Licona, actual gobernador regional del Cusco, que sin tener en cuenta los derechos adquiridos de muchos trabajadores cuando asumió el gobierno el año 2015, me corrijo, ya hace más de un año y 5 meses con este mes de mayo, un mes bastante prometedor, lo retiró. ¿Y cuántos están en proceso y al parecer tendrían que ser nuevamente contratados o retomarían sus puestos al interior del gobierno regional? Y es fastidioso porque esto ha sido simplemente un capricho de parte de la autoridad regional. ¿Y a quién le genera el gasto? ¿Quién tiene que asumir las consecuencias de los despidos arbitrarios? Distinguidos televidentes, es lamentablemente el gobierno regional, es decir, y en términos bastante claros, por el capricho de Edwin Licona Licona, que decidió unilateralmente, porque no eran de su partido político, porque no lo acompañaron en la campaña, porque no apoyaron, y a buen entendedor, pocas palabras, para que este señor, este individuo, ingrese como gobernador regional. Los despidió. Y ahora estamos en una situación en la cual tienen que retomar su puesto de trabajo bajo el imperio de la ley, después de un proceso que le costó al empleado despedido, pero que ahora el gobierno regional tendría que asumir con la reincorporación y también con las costas y costos que generó ese proceso judicial. Qué interesante sería que el dinero salga del bolsillo de Edwin Licona Licona, pero el dinero triste y lamentablemente saldrá del gobierno regional, es decir, nuestro dinero que debería ser utilizado en obras para el Cusco, dinero que debería ser empleado para hacer obras a favor de la región, pero prioritariamente en el gobierno regional se está dando el dinero para todo, menos buscar el desarrollo de la región del Cusco y sus 13 provincias. A propósito, la primera provincia del Cusco, la provincia del Cusco, valga la redundancia, también tiene el mismo problema, y ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo. Habrá tomado en cuenta esto el señor Carlos Manuel Moscoso Perea, que hasta el momento, porque usted tiene que tener conocimiento de todo lo que pasa al interior del municipio provincial del Cusco, no se paga las vacaciones truncas de los trabajadores que tienen que renunciar a su derecho de vacaciones. Y está bien, la ley dice que obviamente cada 12 meses, una vez al año, uno tiene derecho a vacacionar, pagado por el Estado.
o pagado por la institución que le dé el contrato. Pero cuando no se cumple este derecho se configuran las vacaciones truncas. Parece que el doctor Carlos Manuel Moscoso Perea, abogado, magíster, y que ostenta decorativamente, mi criterio personal, el cargo o el título académico de doctor en Derecho, desconoce los derechos laborales de los trabajadores. ¿Cuántos se quejan constantemente al interior del municipio provincial del Cusco del incumplimiento por parte de la autoridad política, que es en todo caso el alcalde, y la primera autoridad o el que dirige el municipio, que es la gerenta general Mercedes Arce Huanca, que parece más estar ocupada en asuntos domésticos, en asuntos peculiares, que quién habla de ella, que quién dice algo de ella, en lugar de ocuparse de la problemática que se configura y que se da al interior del municipio provincial del Cusco. Una noticia bastante triste, pero que tenemos que difundir y decirle a la población. Es irónico que se llenen la boca hablando de que hoy día es feriado por el Día del Trabajador, ya que tocó domingo, pero ¿cumplen, señores de las instituciones públicas, con las obligaciones con los empleados? Y por otra parte, aquellos que son los más afortunados en el aparato estatal, cobran remuneraciones como alcaldes, cobran remuneraciones como gobernador regional, cobran remuneraciones en otra rama del Estado, como integrantes del Ministerio Público, cabe indicar los fiscales, los jueces, entre tantos, que trabajan para el Estado y realmente cumplen con su función. Ayer se celebra el Día del Trabajo y todos reivindicamos y protestamos y reclamamos y felicitamos a los trabajadores, pero ¿qué de aquellos trabajadores que no cumplen con su función? ¿Qué de aquellos que sirven para pasar, al menos en el aparato estatal, el multirred, cobrar lo que les toca y no hacer absolutamente nada por cumplir con sus funciones? Las oficinas de control interno, OSI, al interior de cada institución, ¿cumplen también con su función de fiscalizar? ¿O es que tienen temor de hablar de estos personajes? También los regidores, aunque digan que no tienen sueldo, aunque digan que no son trabajadores del municipio, son elegidos por el pueblo y cobran dietas, señores regidores, en las diferentes municipalidades distritales y provinciales. Y también, señores consejeros regionales, ¿cumplen con su labor? ¿Realmente justifican el emolumento? Porque es un sueldo bastante considerable, aunque no tiene ese término, sino de dietas, por un trabajo que es sentarse, escuchar y aprobar, y tener, sobre todo, hago hincapié en este aspecto, tener temor ante la autoridad para reclamarle y pedirle que cumpla con su función. Es más, yo creo que más del 50% de los regidores y los consejeros regionales de la región del Cusco no se han dado la molestia de revisar un texto que es de conocimiento obligatorio, la Ley Orgánica de Municipalidades y en el caso regional, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, una ley que a lo sumo tiene 250 páginas, exagerando. Estamos hablando de un texto comentado. ¿Podrían leer esto como obligación de parte suya o simplemente aprenden el manual de cómo utilizar un multirred, cómo girar su recibo por honorarios, qué fecha tienen que girar, qué impuesto tienen que pagar? Porque lo que más les importa es el dinero. Y penosamente tenemos que decir esto porque en el Cusco estamos cansados, aunque hay algunos que están muy conformes porque tienen un puesto de trabajo, tienen una ocupación, gracias a que tienen que ser sumisos ante la autoridad, pero los que somos libres e independientes, sin ánimo de incomodar a nadie, al que le caiga el guante, ya saben lo que continúa en esa vieja frase que se practica hace mucho, o que se dice hace mucho, pero que pocos le entienden de acuerdo a algunas apreciaciones. Retomando el tema, distinguidos televidentes, hoy 2 de mayo, es un día bastante especial para reflexionar sobre el trabajo, que es la única forma de alcanzar nuestras metas y nuestros propósitos personales, familiares y nuestras metas profesionales, y felicitar de todo corazón a los distinguidos trabajadores del aparato estatal y también a los trabajadores de las instituciones privadas. Felicitarlos porque gracias a la mano de aquellos trabajadores intelectuales, aquellos campesinos que también cultivan el alimento que sostiene al país, aquellos que se dedican, inclusive, ¿por qué negar este título a los comerciantes que hacen su venta de manera ambulatoria? No estamos de acuerdo con el comercio ambulatorio, pero ello no hace que pierdan el reconocimiento como trabajadores. De todo corazón, a nombre de su programa La Juventud Tiene la Palabra y de su director y productor general, quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, decirles:
feliz Día del Trabajador. Yo sé que es un poco extemporáneo, pero por motivos de horarios, ayer domingo no tenemos la cobertura, pero hoy día lunes nos damos un espacio para felicitar a cada uno de esos flamantes integrantes de ese gran brazo que permite el desarrollo del país. Sin trabajadores no alcanzaríamos absolutamente nada en el país, pero también reflexionemos en que el trabajo no solamente se trata de cobrar, reitero, para aquellos que no cumplen con su función, a buen entendedor, pocas palabras, sino también de justificar las remuneraciones. Me parece increíble, a propósito de estar todavía a un día después del Día del Trabajador, que existan profesores, policías y enfermeras que en sus remuneraciones, en el máximo tope, con los máximos cargos que puedan alcanzar dentro de su nivel o de su rama, a lo sumo, llegarían a ganar 3.500 o 4.000 soles. Pero existen fiscales que obviamente merecen respeto y reconocimiento, pero hay otros que sin cumplir dicha función triplican, quintuplican esta remuneración. Justo un policía sale por la calle exponiendo su vida y el futuro de su familia. En muchos casos es el único sostén de su hogar. En el caso de los profesores, tienen que preparar sus clases para todos los días, de lunes a viernes, enseñar a los alumnos. Ahora con la jornada de educación completa, creo que el trabajo es un poco más fuerte. Y es justo que el sueldo de un fiscal sea equivalente al sueldo de un policía, más el sueldo de una enfermera, más el sueldo de un profesor y aparte una bonificación extra. Algo que le planteo a la opinión pública y principalmente a los cusqueños que gentil e inteligentemente nos están sintonizando. Un juez, en algún caso concreto, y no voy a dar nombres, pero jueces de familia que tienen 2 o 3 problemas en un espíritu sentimental, ¿pueden ser adecuadamente jueces? ¿Dónde está ODEGMA, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, que no revisa la probidad, la pulcritud, la honorabilidad de algunos magistrados que se dedican a ser magistrados, en el caso concreto de jueces de familia o juezas de familia, pero tienen vidas que, en mi opinión personal, no digo todos, un porcentaje, no cumplen con los índices de honorabilidad o de moral? ¿Cómo yo puedo juzgar en materia de familia si tengo una familia dividida por una infidelidad? Y acá no queremos pecar de cucufatos, pero existen magistrados con 2, 3 o 4 relaciones. No somos quienes para meternos en su vida privada, ni tampoco queremos difamar a nadie, por ello no mencionamos el nombre de estos magistrados, pero sí somos quien para pedir, porque con nuestros impuestos, con el taxi que pagamos, con el combustible que cargamos a nuestras unidades vehiculares, con el recibo de luz, de agua y todo lo que represente un pago, estamos cumpliendo con nuestros impuestos, y la acumulación de los impuestos al final se aplica o se constituye en el tesoro público, del cual sale el sueldo de estos magistrados. Magistrados que, reitero, no todos, pero un porcentaje no cumplen con su función, pero sí sirven para darse días libres, para criticar, para cuestionar. ¿Con qué honor y con qué moral? También por ello es que el Poder Judicial hace buen tiempo, y disculpándonos con la presidenta de la Corte Superior del Cusco, que es la máxima autoridad administrativa de la Corte Superior de este distrito judicial, tendríamos que hacer un trabajo de reestructuración dentro de la Corte, revisar la probidad de los magistrados y también revisar la conducta inmoral de algunos, que no vamos a dar nombres por el momento, pero que ya vamos advirtiendo en el futuro este aspecto. Nos vamos a una ligera pausa comercial, estimados televidentes, y al retornar, como tiene que ser, tocaremos el tema más importante a puertas de la segunda vuelta electoral del próximo 5 de junio, donde tendremos que definir indefectiblemente a quién apoyamos. ¿Vamos con Keiko Fujimori o vamos con Pedro Pablo Kuczynski? Las encuestas han salido y a propósito también de las encuestas tenemos que conversar sobre ello. Nos vamos con la pausa.
Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gabancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, lunes 2 de mayo del 2016. Como comentamos antes de ir al espacio publicitario o al espacio de descanso, estimados televidentes, hablaremos sobre el tema de la segunda vuelta electoral. Muchos comentan que Keiko Fujimori prácticamente ya es la nueva presidenta del país. Le pregunto a la población cusqueña, ¿concuerdan con lo que plantea la gran mayoría, dicen, de cusqueños que apoyarán a Keiko Fujimori, que pese supuestamente al exabrupto que tuvo con su hermano Kenji Fujimori, lidera la opinión y las encuestas? ¿Realmente la población cusqueña está de acuerdo que Keiko Fujimori, si bien es cierto, no fue presidenta ni gobernó anteriormente, pero no podemos olvidar, y no es que estemos siguiendo la línea de Verónica Mendoza, pero este programa tiene una obligación y es recordarle a la juventud, no por algo tiene ese nombre nuestro programa, La Juventud tiene la palabra, decirles que no podemos olvidar lo que se suscitó, lo que ocurrió en el país la década de los 90, cuando Alberto Kenya Fujimori entró a un país que, si bien es cierto, estaba bastante mal. Teníamos terrorismo, teníamos una serie de problemas, pero él cumplió con su función como presidente. Les pregunto, distinguidos televidentes, si Keiko y a secas, cortante, de manera tajante, no llevaría el apellido Fujimori, ¿estaría en el lugar en el que se encuentra? ¿O es que la población, en un ánimo de agradecimiento a la gestión, que también tiene muchos puntos negativos de Alberto Fujimori, apoyaron a esta candidata? ¿Quiénes realmente confían en Keiko Fujimori o en Keiko como solo la persona? No hay una relativa relación con el apellido Fujimori, así que analicemos si Keiko vale la pena como una opción para las próximas elecciones, como la próxima presidenta del país. Sería la primera presidenta mujer en casi 200 años de vida republicana. Por otra parte, tenemos al presunto lobista Pedro Pablo Kuczynski, que viajó a España, estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos durante una semana aproximadamente. Algunos comentan viendo temas de índole personal, de índole familiar, otros comentan tocando aspectos de su salud, otros hablan de presuntos lobbies. No podemos afirmar más que dos verdades, y es que viajó con el consentimiento de su agrupación política para captar los votos del extranjero, por una parte, y por otra parte, como buen padre, cumpliendo con la obligación de estar con su hija, que recibía un reconocimiento y también era su cumpleaños. Así que la verdad siempre tiene que salir. Y ojo,
En este programa no estamos sesgados hacia el lado de Pedro Pablo Kuczynski, no estamos con PPK. Vamos a comentar la verdad sobre este candidato, pero nos interesaría también tener en cuenta la opinión de la población. ¿Quiénes realmente están de acuerdo con que PPK ingrese? Muchos dicen que ya es muy mayor para ocupar este cargo, tiene 78 años. ¿A qué edad terminaría el puesto? 83 años. Muchos dicen también, y disculpen la reiterancia, llegará a culminar su periodo como presidente de la República en el eventual caso de que gane estas próximas elecciones. Yendo al otro lado de la balanza, Keiko Fujimori, representante viva de la agrupación política que a lo largo del tiempo fue cambiando de nombre. Primero empezó con Fuerza Popular, en algún otro momento fue la Alianza Popular, una serie de nombres, Cambio 90, Nueva Mayoría, el primer nombre que optaron cuando ingresaron el año 90, y Alberto Fujimori era una persona o un candidato outsider que nadie lo conocía. Actualmente, ¿quiénes confían y quieren y desean que Keiko Fujimori entre como presidenta de la República? Una primera dama que tendría todo el reconocimiento del pueblo peruano si hubiera entrado ese cargo legítimamente, pero por decoro, por honor. Si veo y constato a través de las manifestaciones públicas de mi madre que ella dice que está siendo objeto de maltrato, que fue electrocutada, ¿puedo asumir su cargo? ¿O es que fue el ánimo de una joven que quería brillar como la primera dama más joven de la historia del Perú? Solo un punto que quiero plantearle a la población cusqueña. También la eterna interrogante y la pregunta que tenemos, ¿con qué sostiene su campaña política Keiko Fujimori? Tiene 73 parlamentarios que ha colocado en el poder legislativo, pero aún ellos no han cobrado sus sueldos como parlamentarios y han gastado bastante dinero en su campaña política. ¿De dónde viene el dinero para pagar la campaña millonaria? Y cuando digo millonaria no me refiero a 1 millón y un sol, me refiero a casi cientos de millones que está gastando Keiko Fujimori viajando por diferentes lugares del país. Ha estado en Urubamba, ha estado en Calca, ha estado en diferentes provincias y lugares de la región del Cusco. Pero ¿de dónde sale el dinero para tantos viajes? Tanto dinero tiene Keiko Fujimori que trabajo conocido no le conocemos. Es más, el esposo tampoco tiene un trabajo digno de reconocimiento, no tiene un trabajo que sostenga o que podamos manifestar que realmente es de una cantidad considerable con referencia a lo que tiene Keiko Fujimori. También muchos hablan de la educación, de Keiko Sofía Fujimori Bushi. ¿Con qué pagó la educación en una de las universidades más caras del país? Obviamente todo padre quiere darle lo mejor a sus hijos y quiere darle el mejor apoyo a sus hijos, pero que sea pues con nuestro propio dinero, que sea el dinero producto del trabajo que uno cumple, el dinero propio de la remuneración que uno tiene. El presidente Alberto Fujimori el año 90 hasta el año 2001 aproximadamente, su sueldo no superaba ni llegaba nunca a los 30,000 soles. Tocaremos este tema después del contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, agradecerle por el espacio, señor. Bastante preocupados por la coyuntura política que estamos viviendo. Está usted tocando un tema muy interesante, ¿no? De la señora Keiko Fujimori. Pero también no nos olvidemos, oye usted, del señor Kuczynski, que desde la pérdida de la página 11, en el cual a él lo captura en un Volkswagen en Piura, mire, nos ha costado para el Perú 30,000 millones de dólares el haber sido el ejecutor de los malos contratos para el gas de Camisea. Hay Business Track, lo que queda de la Oil Petroleum Company, cuando pagaron todos los yacimientos en Talara, las famosas, la Pampilla, todo eso, ¿no? Entonces, mire, estamos en dos coyunturas, y si nos ponemos a pensar a usted con esa sapiencia y conocimiento que tiene, ¿quién cree que debería ser y quién no? Porque el señor Kuczynski nos ha vendido a todos. Eso también no nos olvidemos. Y la señora Fujimori también, ¿con qué dinero se ha educado? ¿De dónde tiene tanta plata? ¿Quiénes están detrás de ella? Y también, ¿quiénes están detrás del señor Kuczynski, que al último ha estado en Estados Unidos? Usted cree, y él mismo lo ha hecho, ya haciendo tratos con los banqueros allá. Entonces, toquemos ambas cosas, porque no nos conviene ninguno de los dos. Dicen que optaremos por el mal menor, pero ¿quién es el mal menor? Mire, el señor Kuczynski, con respeto que
que se merece y la edad que tiene, imagínese usted que no llega a concluir su mandato. ¿Quién nos va a gobernar? La señora Mercedes Arauz, que tiene lineamiento aprista. Si ahorita entre ellos mismos están peleándose, oye usted, ya ha salido eso, es público la pelea que están teniendo entre el jefe de campaña, el señor Vizcarra, el grupo que tiene el señor Edesi, el grupo que tiene la señora Arauz, y prácticamente el que están poniendo solamente como un, discúlpeme el término, un muñequito, es el señor Kuczynski. Ahora, por el otro lado, la señora también con su hermano, ¿no? O sea, caramos una orientación buena, por favor, queremos de su persona. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y concuerdo con lo que manifiesta el televidente. Nos encontramos en una coyuntura bastante difícil que atraviesa el país. Tenemos que escoger, y disculpen por el término, me disculpo ante los televidentes, mas no ante estos dos candidatos, porque ambos tienen rabo de paja. Nos encontramos ante la terrible decisión de optar por el cáncer o por el SIDA. Cada quien atribúyale el nombre a cualquiera de estos dos candidatos, pero aquí no vamos a retirar lo manifestado. ¿En quién podemos confiar si ambos tienen puntos controversiales que son puntos por los cuales podemos cuestionarlos y criticarlos? Por una parte, el señor PPK parece una persona tranquila, alguien que no cometió nada, pero momento, el Cusco no puede olvidar por memoria que hace un tiempo, hace aproximadamente 40 años y más, él fue ministro de Estado del arquitecto Belaúnde Terry, y cuando fue ministro de Estado de Acción Popular del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se opuso a que el gas de Camisea salga del Cusco, y el Cusco salió en una gran movilización que ahora se está difundiendo a través de fotografías por medio de las redes sociales, donde se evidencia que el señor Kuczynski se habría vendido una empresa presuntamente. No hay pruebas, no hay denuncias, porque todo finalmente en el Perú, un país de las maravillas, se termina solucionando. Pero hay personas que tienen 65, 70 años y que recuerdan lo que pasó en el Cusco, cuando ya se tenía conocimiento de la gran cantidad de gas en el yacimiento de Camisea, provincia de la Convención, región del Cusco, y que hubiera cambiado totalmente el aspecto de nuestro país y también del Cusco. ¿Qué sería de nuestra ciudad si hubiéramos sacado en esa época el gas de Camisea? ¿Cuántos años de desarrollo, de industria, de crecimiento económico tendría la ciudad del Cusco? ¿A quién le debemos el retraso de que el gas de Camisea no salió en su momento? Cuando la Shell, cuando tantas empresas llegaron al país específicamente para sacar el gas en buenas condiciones y que nos iba a favorecer ampliamente. ¿Quién era el ministro de Economía de entonces? ¿O el ministro de la cartera competente? ¿No era el señor PPK? Así que aquí no nos estamos casando con nadie. Por otra parte, la eterna pregunta, ¿con qué se educó Keiko Fujimori? Su padre, como manifestaba antes de darle paso al contacto telefónico, indicaba que el sueldo de Alberto Fujimori nunca llegó a superar los 30.000 nuevos soles, la anterior nomenclatura de la moneda nacional. Ahora simplemente tenemos la moneda con el término de soles, pero no llegó a 30.000 soles. Y con esos 30.000 nuevos soles pudo educar a 4 hijos bastante seguidos en diferentes universidades del país. Es una pregunta que más de un cusqueño se hace, más de un peruano se hace. Sumando 2 preguntas adicionalmente. ¿Con qué vive Keiko Fujimori? Fue parlamentaria, lo sabemos, pero ¿sigue durándole el dinero de su época de parlamentaria? ¿Con qué paga su campaña electoral? Una campaña que le permite viajar hasta los lugares más recónditos del país, perfecto, pero no es que estemos en contra de su modo de hacer política, al contrario, la felicitamos por ir a cada lugar de nuestra patria, la felicitamos. Pero también perdónenos por la duda razonable que tenemos al preguntarnos de dónde sale el dinero para los viajes de Keiko Fujimori, que, ojo, al margen de tener los policías que le dan el respaldo obligatorio, porque en una campaña tienen que garantizar el cuidado de la candidata, más que nada, después del incidente que sufrió en el Cusco, cuando pacíficamente la gente que no estaba de acuerdo con Keiko y decían al unísono, no al continuismo, no a un gobierno dictatorial, recordando las esterilizaciones, los asesinatos, la desaparición de cuántas personas que por el hecho de no concordar o no estar de acuerdo con la política dominante al estilo de un imperio de Alberto Fujimori simplemente desaparecían del ruedo.
sin contar cuántas empresas se privatizaron del país, cuántas empresas económicamente prósperas se privatizaron con la excusa de que requeríamos buen dinero para reconstruir el país y adicionalmente con el famoso cliché de que el Estado es pésimo administrador de las empresas. Hay muchas empresas que pertenecen a FONAFE, entre ellas Electrosur, entre ellas ENACO, empresas que cada mes facturan siempre en azul, generan bastante reconocimiento y buenos ingresos económicos. ¿Por qué tuvieron que ser privatizadas? No me refiero a las antes indicadas, sino, por ejemplo, la planta de Cachimayo, un lugar que fue rematado prácticamente en un sencillo por la voluntad de Alberto Fujimori. El campo vacacional en Urubamba, un centro que permitía que la juventud cusqueña pueda viajar del Cusco al Valle Sagrado y relajarse en un espacio de tranquilidad y de bienestar, pero ahora está siendo concesionado hace buen tiempo a una empresa que, si queremos ingresar, solamente por entrar y salir, creo que el costo de ingreso pasa los $50. ¿Cuánto será el estadio? Muchos comentan que la noche está entre $500 y $800 por noche. ¿Y el pueblo peruano se tiene que callar ante esta realidad? ¿Cuántas empresas realmente fueron privatizadas? Y a propósito de ayer haber sido Día del Trabajador, ¿cuántos fueron despedidos o se les obligó a renunciar a través de los famosos incentivos para que ahora estén padeciendo circunstancias que no les desearía absolutamente a nadie? ¿Por qué tenemos la problemática de las AFPs, las agencias que manejan los fondos pensionarios del país? No fue porque Fujimori permitió el ingreso de tantas empresas internacionales que utilizan el dinero de todos los trabajadores del Perú y nos pagan una miseria, y al final cuando uno pretende jubilarse le ponen trabas, le ponen una serie de incomodidades y encima tienen una pensión miserable, por no utilizar otro término, para pagarles a aquellos que contribuyeron 20, 30 o 40 años a cada AFP. Así que entendamos, distinguidos televidentes, el por qué el país está así. No negamos en ningún punto que el país ya no tiene terrorismo, felicitamos este aspecto, aunque tampoco podemos decir que el terrorismo se ha acabado al 100%. Hay muchos ataques que no se comentan, hay muchos incidentes que se dan al interior de la Amazonía, al interior de nuestra misma región, en Quillabamba, el BRAE, pero estos aspectos fueron superados por Fujimori felizmente, lo felicitamos, pero también no le podemos inflar al decir que fue el gran pacificador del país. Los grandes héroes anónimos del país fueron los policías y los integrantes del ejército que murieron para pacificar este país, y las glorias se las lleva Alberto Fujimori. Y ahora, ¿quién pretende vivir de las glorias del pasado y alcanzar la presidencia de la República? Una hija que solo este aspecto moral lo pongo a consideración, permitió que maltraten a su madre y ocupó y usurpó el cargo de primera dama, sucediendo a su madre, teniendo en cuenta las denuncias públicas, no estamos hablando de aspectos privados, denuncias abiertas y públicas que hacía la señora Susana Ibushi de Fujimori en su momento. Luego se separó del ingeniero y expresidente de la República, Alberto Kenya Fujimori. ¿Cómo le llamaba al hombre más corrupto del país? Vladimiro Montesinos Torres. ¿No era su tío? No tenemos grabaciones a lo largo de todo el país, en los diferentes canales de televisión, donde Keiko llama al DOC o a Vladimiro Montesinos Torres mi tío. Así que no olvidemos, así como le recordamos el aspecto de PPK, también tenemos que recordarles el aspecto puntual de Keiko Fujimori. Estimados televidentes, nuevamente nos vamos a una pausa comercial y regresamos en unos momentos.
Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 251480. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gabancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la segunda pausa de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, lunes 2 de mayo del 2016. Como manifestamos a puertas de la segunda vuelta electoral, un mes y unos cuantos días para que la población peruana y principalmente la población de la región del Cusco analice a quién vamos a apoyar de cara a la segunda vuelta electoral. Es cierto que muchos y más de un cusqueño hubiera querido que otro candidato llegue a la segunda vuelta electoral, pero dada la situación tenemos que entender lo que está pasando en nuestro país y entender que los dos únicos candidatos son Keiko Fujimori y el señor PPK, y la elección tiene que darse sí o sí. Así que también informar a la población de lo siguiente: hay muchos que manifiestan que lo mejor, lo más adecuado es un voto en blanco, un voto nulo o un voto viciado. Este voto obviamente no favorece a ningún candidato, pero lo que hace es impedir la posibilidad de que otro pueda ingresar. Recordemos que en la ley orgánica, la ley que dirige y que obviamente tiene que obedecerse para la elección de un presidente en segunda vuelta, no se necesita la mayoría absoluta, ya no se requiere llegar al 50% más uno, simplemente el candidato que tenga la mayoría, así que sea por un voto, será la próxima presidenta o el próximo presidente del país. Es por ello que exhorto, que pido de manera pública a los televidentes, a la población cusqueña, a los padres de familia, que hablen con sus hijos, que no es simplemente ir, cumplir y tener el holograma pegado en el DNI. Se trata de cumplir la gran obligación, la gran responsabilidad de elegir al próximo presidente o presidenta, dado el caso, que dirigirá el futuro de los próximos 5 años del país. 5 años en los cuales podrían pasar muchas cosas que garanticen el desarrollo o el crecimiento del país, como también podrían hundirnos en la peor crisis de la historia. Recordemos la anterior elección, cuando la población cusqueña, que muchos deben lamentarse, apoyaron al señor Ollanta Tazo con un porcentaje de respaldo en el Cusco superior al 70%. ¿Qué hizo Ollanta Tazo como presidente por el Cusco? ¿Hizo algo digno de reconocimiento? ¿Hizo algo que de verdad merece toda la consideración del país o de la región del Cusco en nuestro caso concreto? ¿O nos traicionó haciendo de todo menos favoreciendo a la región del Cusco, a sus 13 provincias? Invito a que algún nacionalista, digo con respeto, si todavía existe algún nacionalista, nos llame y nos diga concretamente qué tipo de gestión o qué obra
visible podemos notar en la región del Cusco. Y no nos vengan con que se da pensión 65, beca 18, Cuna Más, Caliwarma y tantos programas que en mi opinión simplemente son programas paliativos, programas que lo que hacen es generar un incremento económico para aquellos que, dice, no tienen posibilidades económicas, pero sorprende que, por ejemplo, en la localidad de San Salvador, hay mucha gente que no conoce este aspecto, pero San Salvador, declarado como un sitio de extrema pobreza, operen los programas del Estado. ¿Y qué es San Salvador a nivel económico? Es el primer lugar que exporta kiwicha y quinoa al interior de la región. ¿Cuánto dinero tienen los grandes exportadores de San Salvador? Pero no sabemos bajo qué criterio se les pone como un lugar o se les clasifica como un lugar de extrema pobreza. ¿Cuánto cobran mensualmente los señores de pensión 65? Gente que tiene terrenos y están exportando kiwicha al mundo, pero cobran dinero del Estado. ¿Cuántos jóvenes que tienen padres con 2, 3 propiedades y que también exportan y cobran sus aportes, tienen beca 18 que les garantiza su educación? ¿Esto no debería ser un programa para todo el país? Si queremos realmente que el país se vuelva a unir, romper las brechas y sobre todo hacer que la gente se mire de igual a igual, deberíamos romper con esa mala costumbre de solamente apoyar a los pobres. La pobreza no se combate dándoles pescado, se combate enseñándoles a pescar a todos y cada uno de los pobres que forman parte del país, que con la bendición de Dios van en disminución, es cierto, pero esta disminución se debe realmente a que esta gente ya salió y está dentro de la clase media, o se debe a que el Estado, como les subsidia a través de todos sus programas, aparentemente no aparecen en los indicadores de extrema pobreza. El siguiente gobierno tendrá la gran obligación de poner los puntos claros y decir si realmente la pobreza ha sido erradicada en el porcentaje que comentan los otrora nacionalistas, los de la mayoría en el Parlamento, los que tenían tanto respaldo y tanto apoyo, pero ahora ya están de salida. Señor Ollanta Tazo, lo que esperamos es que usted, en obediencia a su palabra como buen hombre y como buen integrante en su momento del ejército peruano, se allane ante el Poder Judicial. Sabemos que usted no puede ser investigado durante 5 años posteriores a su mandato, porque así es la Constitución, la ley es clara y dice que el presidente, después de retirarse del cargo, no puede ser sujeto a investigación, salvo un delito flagrante, un delito que se cometa de inmediato. Pero su familia, la señora Nadine Heredia, ¿cuándo le rendirá cuentas al país sobre lo que hizo, el uso y abuso durante estos últimos 4 años y pico? Ya a 3 meses de llegar, o a 2 meses, distinguidos televidentes, y unos cuantos días de que culmine felizmente con la bendición de Dios la gestión de cogobierno de Ollanta y de Heredia. No es que estemos hablando por hablar, más de un cusqueño, más de un peruano se dio cuenta que los que gobernaban, tengo que recalcar, eran Ollanta Humala y Nadine Heredia, aunque el orden, muchos dicen que era inverso, que la que mandaba era Nadine y que Ollanta legitimizaba la voluntad de su esposa. No estamos en desacuerdo que un matrimonio comparta las obligaciones que tiene, pero sus obligaciones privadas, sus obligaciones familiares, sus obligaciones propias, pero las obligaciones de un mandatario son eminentemente personales. El cargo de Ollanta Humala Tazo, este periodo se vio frustrado, se vio que él se sentaba en un asiento que le quedaba bastante grande como presidente del país. Fruto de ello es que tuvimos una crisis bastante fuerte. ¿Cuánto se ha incrementado el costo de vida a nivel nacional? ¿Seguimos o podemos tener la misma capacidad de comprar cosas en el país? ¿O esto será, distinguidos televidentes, porque Ollanta Humala Tazo no gobernó adecuadamente nuestra patria? Nadine Heredia tomaba decisiones, llamaba a ministros, y lo irónico, los ministros de Estado le consultaban a Heredia, a Nadine Heredia, como si ella fuese la máxima autoridad del país. Era primera dama, cargo honorífico, pero no cargo de elección popular, algo que nos debe enseñar
que un gobierno tiene que ser lo más democrático posible. Ya ganaron en el Congreso los fujimoristas con 73 escaños o 73 parlamentarios que dirigirán el próximo Congreso, ya que tienen mayoría simple y están a puertas de ser mayoría absoluta a través de una coalición con algún partido político. Pero, distinguidos televidentes, estos candidatos podrán, o bueno, hablando en torno a Keiko Fujimori, ¿podrá gobernar adecuadamente el país? ¿Qué pasará con el país? Si gana Keiko Fujimori, ya tiene el poder legislativo, ya tiene el poder ejecutivo, si es que gana. Sus ministros son propios, el legislativo lo dominaría. Y según algunas informaciones extraoficiales, muchos magistrados, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que se entiende que es un órgano autónomo, se tiene que ratificar, nombrar a diferentes integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Qué pasa si es que entra Keiko Fujimori? Que no sea sorpresa que algunos fujimoristas ingresen como vocales, jueces superiores, jueces de diferentes instancias. Viviríamos en el imperio Fujimori, donde el Poder Judicial, el Ministerio Público, ya el Legislativo y en un eventual caso el Poder Judicial le pertenecerían y le corresponderían a la voluntad de unos cuantos que en su momento fueron una mafia, que tenemos que decirlo abiertamente. ¿Dónde están los tíos de Keiko Fujimori? ¿No están prófugos de la justicia? ¿Dónde están los parientes de la familia Fujimori? ¿No fueron involucrados en diferentes aspectos bastante cuestionables? Lo tenemos que difundir. Un pueblo que olvida corre el grave riesgo de volver a equivocarse. Un pueblo no puede olvidar lo que ha pasado. Y no es que aquí estemos, reitero, apoyando a PPK, pero la verdad es bíblica, nos hará libres a todos los peruanos y a los cusqueños. No olvidemos lo que vivimos en el nefasto gobierno de Alberto Fujimori. Muchos dicen que es la hija, démosle una oportunidad. ¿No creen que puede reivindicar el país? Disculpen la duda, pero más de una persona duda de que esta persona adecuadamente gobierne el país. Ya tuvimos a un presidente que dijo entrar por 5 años y se terminó quedando casi 3 periodos, o casi culminó, y encima renunció por fax. Muy respetuoso el ingeniero Alberto Fujimori. ¿Qué pasaría con Keiko? Quizás renuncie por Facebook. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gabancho. Agradeciéndole toda su programación, porque soy la persona que siempre está al tanto de sus opiniones. Felizmente le digo que ya falta poco tiempo para que se termine todo este laberinto de las elecciones, que ya creo que el pueblo está viviendo ya un cansancio terrible. En mi opinión personal quisiera decirle lo siguiente: si ponemos en una balanza a los dos candidatos, le tendría que decir que el que pesa más y tendría más culpa para poder entrar para no entrar al gobierno es el señor PPK. ¿Por qué? Porque él ha sido ministro en la etapa del señor Belaúnde. Ha sido también integrante en la comisión del señor Velasco Alvarado. También ha sido del señor Toledo. Mientras que a la otra señora, que no quiero tampoco defenderla, nosotros los padres no tenemos por qué culpar a los hijos y por qué los hijos tienen que llevar la culpa de los padres. Ha sido un matrimonio entre el presidente y la señora Susana. Los problemas han sido internos. La señora Fujimori, Susana, la señora Keiko, no ha sido gobernadora todavía. No sabemos sus planes. Y usted sabe, en cuestión de familia, nosotros no tenemos por qué ingresar a averiguar. Por otro lado, le digo, si el señor Fujimori ha robado, ha sido un criminal, ha sido el peor de las personas, hoy día está pagando sus culpas en cárcel. Mientras que el señor PPK, feliz y contento, está gozando de todo el dinero que ha robado al Perú. Entonces, tocámonos la mano al pecho. No tenemos por qué juzgar a las personas que no han gobernado todavía el Perú. Y no podemos llevar y cargar la culpa de los padres a los hijos.
Le agradecería que quizás esto también entre en la cabeza de las personas y que piensen de que nosotros también sabemos pensar y sabemos recordar la página 11 que se perdió en la fecha del gobierno del señor de la UNE. ¿Quién fue también parte de eso? Entonces no siempre saquemos las cosas de donde estudia, porque si robó el señor Fujimori, ha robado, pero está pagando su culpa actualmente en la cárcel. Mientras que el otro señor, que ha robado mucho más y los ha vendido mucho más, está feliz en los Estados Unidos, gozando de todas sus gollerías que ha tenido en el gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y más de un peruano comparte, y los cusqueños también tenemos en cuenta que en esta elección, dada la coyuntura y la problemática en la cual se encuentra el país a puertas de la segunda vuelta electoral, tenemos que escoger entre el mal menor. Es triste tener que decir que tenemos que escoger entre el mal menor, pero analicemos y no olvidemos lo que cada uno de estos dos candidatos que están a puertas de ser o la próxima presidenta o el próximo presidente del país han hecho por el país. Así que memoria, Guayjepanaycunas. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, señor Gavancho. Estaba escuchando muy atenta la llamada anterior de la señora, pero yo discrepo mucho con la señora por una simple razón. Uno, el señor Fujimori, cuando ha sido presidente en los 90, cuando salió elegido, bueno, yo era niña en ese entonces, como le digo, viene de padres, obviamente que yo no, ni soy racista ni discrimino, pero vienen de abajo. En cambio, del señor Pedro Pablo Kuczynski viene gente preparada. Ojo, yo no estoy a favor del señor, pero como usted dijo, ¿no? Es preferible votar por el mal menor que por el mal mayor. Ahora, la señora dice que los problemas han sido entre la señora Iguchi y el señor Fujimori, pero yo solo digo y me pongo a pensar, ¿cómo es posible de que una persona a los 16 años, como la señora Keiko ha sido primera dama en el Perú, ella ha visto cómo la han torturado a su mamá, y un hijo, creo que ver a cómo la torturan a mi madre es para que uno reaccione y se quede callado y no diga nada. Ahora la gente dice, no, pero a los 16 años una criatura, uno creo que a los 16 años ya tiene conciencia, ya decide entre el camino del bien y el camino del mal. Uno tampoco, no es para decir un niño de 7 años o 6 años que no, todavía no piensa, o sea, uno ya sabe a dónde se está metiendo a esa edad, sabe muy bien lo que hace. Ahora yo, por nada, yo no votaría por la señora Keiko. ¿Por qué? Porque ella ahora, si usted ha escuchado sus propuestas, ahora se ha vuelto de la izquierda. Está proponiendo lo mismo que ha propuesto el señor Barnechea, está robando las ideas de la señora Verónica Mendoza, y ella dice que va a hacer eso, cuando su plan de gobierno sabemos que es muy diferente a lo que ella ahora está proponiendo. Ella está proponiendo más de 300,000 puestos de trabajo. Eso no lo va a hacer nunca, o sea, hay que ser realistas, hay que ver lo que es la realidad. O sea, es imposible eso. Y también dice que cuando sea presidente, lo que va a hacer es tratar no de privatizar nuestros centros arqueológicos, pero sí venderlos a, ¿cómo se llaman?, a las agencias de viajes más altos. ¿Y dónde va a ir ese dinero? Obviamente todo va a ir a la capital. O sea, los del Cusco, ¿cómo quedamos? Sí, acá nosotros los cusqueños sabemos que la función económica del Cusco es el turismo y el gas. Entonces yo creo que en eso hay que tener un poquito, no es que el papá haya cometido un error y que la hija no lo va a hacer. Estamos viendo cómo entre hermanos se atacan. Estamos viendo que la señora Keiko, yo personalmente he visto como cuando una niña campesina por la campaña se le acerca, le abraza, y los gestos que hace con la cara, o sea, son gestos de como, ay, qué asco, ¿no? Y solo lo hace por hipocresía. O sea,
Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Le agradecemos nuevamente por su comentario, pero lamentablemente en televisión el tiempo es nuestro peor enemigo. ¿Qué hora tenemos, por favor, en el switcher? Bueno, estimados televidentes, antes de ir, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía de su programa La Juventud Tiene la Palabra, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Y algunos comentarios por las redes sociales de que ya no estábamos en el aire. Tuvimos una semana con algunas circunstancias propias de la vida académica, pero hoy retomamos con fuerza y con mayor vigor las labores propias de la noble función de la comunicación y de informar a la población lo que tienen que saber. Gracias por sintonizarnos y como comentario final, pedirle a la población cusqueña que dejemos los apasionamientos, dejemos los puntos en los cuales defienden lo indefendible. El gobierno fujimorista tuvo puntos positivos, pero me parece que los puntos negativos son absolutamente mayores a todo lo poco o lo positivo que realizó Alberto Fujimori. Además, entendamos bajo el criterio que propugnan los de Fuerza Popular. Keiko es diferente a su padre, y como es diferente, no tiene ningún tipo de experiencia. Es más, como congresista creo que no cumplía ni siquiera con su labor parlamentaria. Haciendo un cuadro comparativo, ya con esto culminamos en el switcher, por favor, unos instantes. La señora Susi Díaz le ganó en producción legislativa a Keiko Fujimori, hoy candidata de puertas, ya a caras de la segunda vuelta electoral. Así que analicemos y el día de mañana seguiremos comentando este tema. Por último, estimados televidentes, y como siempre, invocar la santa bendición del patrón jurado del Cusco, el Señor de los Temblores, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares, mucha paz, mucha armonía en casa, mucha tranquilidad, mucha salud, ya que es indispensable para cualquier tipo de actividad, mucho trabajo para la gente decente y capaz, no para los corruptos, los que les gusta tocar el dinero del Estado. También pedirles, estimados televidentes, que ustedes de manera objetiva califiquen quiénes trabajamos por el Cusco y quiénes otros simplemente se hacen los de la vista gorda. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.